Vamos con una última entrega de vídeos sobre cómo resolver las actividades del curso, eh, con alguna nueva duda que me planteabais para que no quede ninguna duda o por lo menos se intente. Hemos hecho tres trabajos, básicamente. Es verdad que como todo el rato estamos trabajando en torno a la literatura y en torno, en buena medida, a la obra de Berrocal, pues pueden llegar a confundirse, pero espero que con esto os resuelvo la duda. Hemos hecho una cosa que hemos llamado acción narrativa, que esencialmente es leer una obra, interpretarla y hacer actividades en torno a ello. Es decir, hemos hecho comprensión lectora y su aplicación al aula. Esa actividad ha tenido una serie de temas de tipo teórico, de análisis, que ha ido funcionando de manera de embudo, como os decía en otro vídeo, irán apareciendo, ¿no? Por ahí las entregas anteriores. Hemos analizado el ambiente en el que se da esa obra, el tiempo, el espacio, qué es lo que nos generan como cronotopo, es decir, qué sensación provoca la atmósfera, el contexto en el que transcurre nuestra obra. Hemos analizado también el, acerca de todos los sujetos que participan en la obra, ¿no? Desde el autor, el narrador, los personajes, ¿no? Es decir, cómo hay un autor que tiene unas motivaciones que plantea, ¿no? En este caso Berrocal. Hay un narrador que filtra, que es quien cuenta eso y lo cuenta de una determinada forma, que es lo que estamos analizando, y los personajes en tres facetas. En cuanto a el- la dimensión que tienen dentro de la ficción, en cuanto más redondos, planos, de motivaciones internas, externas, protagonistas secundarios. En cuanto a su evolución psicológica, en los términos de la misma diversidad, de lo que son a lo que llegan a ser, y en cuanto a el papel que ocupan como rol y funciones. Hemos analizado también el relato en cuanto a cómo se da la estructura temporal de ese relato, en qué cosas quizá se para a relatar más, menos, eh, hechos que nos cuentan anticipados, pospuestos, cosas que no se cuentan y los puntos de giro, ¿no? Aquellas cosas que mueven la trama, que esto conecta directamente con la historia. En la historia hemos planteado qué episodios ocurren, qué elementos fundamentales, qué cosas se repiten más o menos eh, y qué trayectoria tiene el personaje y en el relato cuáles son los puntos de giro que mueven a esos episodios. Y por último, en ese embudo hemos llegado a la parte más pequeña, al donde se produce el precipitado, que sería nuestro tema. Es decir, en conjunto de todo lo que hemos analizado, la síntesis sería que la obra se trata de en una oración. Y hemos analizado, ahí hemos desglosado ese tema en los aspectos morfológico, sintáctico y semántico que tenga, ¿no? Tanto por niveles lingüísticos, que eso estaba incluido en el tema uno pero dijimos que lo reservábamos para el final, como lo que sí aparecen en estas diapositivas, que son las figuras morfosintácticas y las figuras semánticas, ¿vale? Ahí podéis escoger, en algunos casos a lo mejor no es necesario que lo haya todo, ¿vale? Tenéis una batería de muchas cosas. Y este tema termina escogiendo qué escenas vamos a trabajar. ¿No? Es decir, vamos a escoger tres escenas, tres momentos dados que tengan especial riqueza de lo anterior. Entonces las escogeré y diré que las escojo porque tienen elementos de ambiente, elementos de personajes, de tensión o de lenguaje que me van a servir. ¿Por qué hemos hecho todo esto si vosotros vais a ser maestros? Porque es el material para hacer las actividades. Las actividades que forman parte del tema 5 son estas tres, que luego están desglosadas. En la Mimesis 1 hemos hecho eh, dos cosas. Hemos hecho una guía y un cuento musical con su versión visual, audiovisual. ¿Cuál es el objetivo? Hacer un acercamiento al alumno. En este punto, el alumno aún no ha leído la obra. Le estamos indicando en la guía didáctica motivos de reflexión y se lo vamos a mostrar en una versión abreviada. Es decir, en el vídeo anterior, que volverá a aparecer por ahí arriba,
lo que hemos hecho es eh, plantear una serie de tres pequeñas actividades descritas de manera sumaria de cómo acercaríamos el texto al alumno, cómo se lo acercaríamos porque haya un texto escrito o audiovisual previo, porque conecte con una materia que ya trata sobre la temática que más o menos trata nuestra obra. Porque le hablamos de algún concepto de clase, porque, por ejemplo, le quiero hacer ver lo que es un personaje redondo y que luego se fije, o lo que es un punto de giro para que se fije, si es que luego le voy a pedir que trabaje sobre él, porque quiero que trabaje aspectos emocionales que trabaja el cuento y también trabaja las melodías que yo he escogido, o porque puede haber algún elemento ético que sea de reflexión previa a la lectura. Y después de eso, yo tendré dentro de mi trabajo una versión escrita de cuento musical, es decir, con quizá un prólogo, quizá algún narrador, quizá personajes hablando entre sí y menciones a el tipo de emoción que tiene ese personaje en un momento dado y quizá también a las melodías que tiene un personaje o una escena. Con eso tendré un texto escrito que será, pues, personaje uno dice tal cosa con tal emoción o suena tal melodía y tendré también, cuando haya melodías, en esos casos, a pie de página pondré los motivos por los que he escogido X melodía. Los motivos salen de unas lecturas que ya he mencionado en vídeos anteriores. Entonces, eso estará dentro del trabajo de manera escrita. Y tendremos también un enlace al producto audiovisual que habréis hecho con Stop Motion y seguramente con un editor posteriormente, por lo que comentaba en otro vídeo. ¿Vale? Entonces, esas dos actividades desglosadas son lo que forma parte de la mímesis. Ahí irá la guía, el cuento escrito y su enlace a esa versión audiovisual. La mímesis 2 son preguntas sobre las escenas que habéis escogido en el tema 4 y que tendrán preguntas muy específicas sobre lo que habéis resuelto entre los temas 1 a 4. O sea, yo podré preguntar ahí cosas sobre lo que he resuelto en torno a el ambiente del tema uno, o sobre un personaje del tema 2, o sobre un punto de giro del tema 3, o sobre una palabra o oración del tema 4. ¿Vale? Entonces, los alumnos en este caso sí leerían tres escenas, pues quizá una del comienzo, una del medio y otra del final, en las que les voy a hacer preguntas muy, muy específicas. Claro, en vuestro trabajo habréis utilizado conceptos que a lo mejor no son necesarios o no son el centro de vuestras preguntas. Por ejemplo, yo puedo haberle asignado a un personaje el papel de personaje redondo. No le voy a preguntar al alumno, detecta si el personaje es redondo, sino que voy a hacer una transposición. Esto es, yo en mi trabajo habré analizado las actitudes que tiene al comienzo y al final ese personaje, y por eso habré dicho que es redondo. Yo al alumno puedo incluso decirle que es redondo, es lo de menos. Pero lo que sí haré es decirle, mira, fíjate aquí en este comienzo en el que el personaje, no sé, es cobarde, es gruñón, es lo que sea. Ahora, fíjate en este otro fragmento donde vemos que el personaje le vemos de esta otra manera. Cuál es el cambio que se ha efectuado? ¿Cuál ha sido la modificación? Para que lo ponga en sus palabras. Y en el fondo está analizando redondo. O puedo tener una oración subordinada súper compleja con un montón de partes y yo no le voy a preguntar por la oración subordinada. Lo que voy a preguntarle es, oye, fíjate, mira, esta oración se divide en estas más pequeñas. Tenemos este mensaje y luego estos que vienen después. ¿Qué es lo que aporta? ¿Cuál es el mensaje que tiene que ver con el tema que nosotros hemos trabajado? ¿Vale? Todo va en base a una idea que queremos transmitir o puedo, no lo sé, lo que queramos, es decir, cualquier parte del trabajo, o si hay un espacio que es especialmente donde el personaje sufre, mira, fíjate cómo nos habla de que en este espacio se siente vigilado, tal, tal. ¿Qué crees por qué crees que transmite este espacio en torno a la idea que tenga mi trabajo, ¿no? Mi libro? Bien, entonces lo que quiero decir con esto es que cuando hablo de preguntas, a lo mejor no es una pregunta que ocupa una línea, porque previamente estoy haciendo un poco de contextualización sobre el concepto que estoy haciendo, queriendo transmitir, o sobre aquello en lo que quiero que se fije de un trocito, ¿vale?
pero son preguntas específicas de lectura de esos fragmentos que están ellos leyendo y que las respuestas ya las habéis dado en los temas 1 a 4, ¿vale? Y luego una mímesis 3 en la que vamos a conectar ese tema del libro con una asignatura, con una experiencia de un alumno. Vale, ¿puedo dar un ejemplo concreto? Pues con una de las novelas que habéis leído. Si yo, por ejemplo, he leído Marioneta, pues tendré una guía didáctica que a lo mejor plantea algunas actividades que contextualizan qué es el bullying. Tendré el cuento que expresará escrito y visualmente el desarrollo que tiene la obra. En la Mimesis 2, pues haré preguntas, por ejemplo, si el personaje al comienzo está muy timorato, es decir, no se atreve a responder, la alma no se atreve a responder ante las cosas que le hacen, y luego si tengo otras al final, en la que ya es más valiente, en la que se pone, pues podría hacerle preguntas en las que veré, no sé, negativas, ¿no? De no quiero responder, no quiero decir, no me atrevo y le pediré al alumno que interprete como yo he interpretado en mi análisis, ¿no? Es decir, adaptado, ayudándole. Y si tengo oraciones después en las que explica que tiene que ayudar porque es bueno para evitar que a su hermana le ocurra, pues no le voy a pedir que me diga que es una causal, pero sí le voy a decir que se fije en, mira, dice que va a ayudar y da el motivo. Entonces, de ese modo estaremos viendo con el alumno sintaxis sin entrar necesariamente a un análisis muy detallado, pero el alumno estará reconociendo que en esa estructura de partes está el contenido de alguien que al principio sufre frente al abuso, frente al bullying, y después es capaz de enfrentarse a él. Y tendré una tercera mímesis en la que a lo mejor hago una dinámica en torno a cómo podríamos ayudar a un alumno a responder frente a eso. Entonces, ¿la entrega de qué se compone? Pues se compone de unos temas que los rellenamos con los contenidos que hemos dicho, de un tema 5 específico en el que van estas tres mímesis, en el que resalto aquí que eso, que en la mímesis 1 va el cuento escrito y el enlace a esa versión en vídeo y a ser posible descargable para que yo la pueda ver con facilidad. Y os pediría también, como os decía, os he puesto un anexo con un permiso para poder divulgar el proyecto de innovación que se ha hecho, ¿vale? Es decir, llevaría 5 temas y un anexo final en el que me deis permiso para poderlo comentar. Ahora, entonces, todo esto que hemos hecho una síntesis de la obra de Berrocal. Hemos interpretado la obra, hemos hecho una versión fiel al texto de Berrocal de ese cuento. Hemos hecho también la otra actividad que hemos elaborado en el curso, es un taller de escritura. Nos hemos apoyado en Berrocal también para tener un contexto inicial, pero a partir de ahí inventáis la historia que queráis. Los personajes pueden tener una psicología diferente, pueden evolucionar de maneras distintas, hombre, siempre que sea coherente. Entonces, ¿os acordáis que os he dado unos catalizadores que son elementos que sirven para facilitar una acción, ¿no? Y que lo que habéis ido haciendo es que a partir del catalizador habéis formado esquemas y borradores, así sucesivamente, ¿no? Os habréis hecho un recorrido de catalizador, esquema, primer cuento. Segundo catalizador, con su esquema, segunda versión del cuento, mejorado. Tercer catalizador, así sucesivamente hasta una versión final. De manera que la entrega son los 4 esquemas y ese cuento último que es fruto de los anteriores. ¿Qué voy a valorar aquí? Voy a valorar que, hombre, los esquemas respondan a lo pedido y el cuento sea coherente con lo anterior, ¿vale? Con lo cual, en este caso, aunque el escenario de partida es es, el de vuestra misma novela, pero a partir de ahí diverge un montón porque vosotros inventáis. Solo lo hemos utilizado como un motivo para que tengáis un ambiente y unos personajes de partida conocidos. Me preguntáis también por la extensión de los trabajos. Yo pongo pautas intentando deciros que, bueno, hay cosas que no necesitan extensiones muy largas. Si es más o menos extensa la acción narrativa, si es más extensa de lo pedido y está justificado, bien, no hay ningún problema. Y en cuanto aquí, sí que os pauto más los esquemas y aquí suele haber menos problema, no os pauto el cuento porque el cuento no se pauta en cuanto a su extensión, sino en cuanto a su coherencia con lo planteado. Es decir, que si yo aquí me he planteado
no sé, un simbolismo del espacio, unas cosas que van a pasar, que ocurran en el cuento. Si en el esquema 2 me he planteado un número de personajes y además que tenga una serie de obstáculos, deseos, necesidades y demás, ¿no? Habrá algún personaje redondo, quizás, pues que aparezca aquí. Si hay unos puntos de giro, pues que se reflejen con claridad y que si yo en el esquema 4 he hecho escenas, he hecho he planteado para varios momentos qué lenguaje o qué elementos los diferencian que se reflejen en el cuento. Entonces, en principio, la estructura, aunque muy imbricada, es sencilla. Tenemos una lectura de texto con actividades que quieren transmitir ese texto y un taller en el que partimos de una estructura conocida, pero elaboramos nuestra propia planificación del cuento y la reflejamos en el cuento en sí que al final nos generamos como producto.